antecedentes que llaman la atención, por decirlo menos. Llama la atención porque lo que nosotros pensábamos que era más raro es que era un joven sin antecedentes, sin una vida familiar rara, pero ya salió que la mamá se había quitado la vida y que además a la prima al parecer le habría robado. Exactamente, o sea, hay una persona del grupo de Núñez que trae a Matías a la familia y así él se involucra con Manuel. De ahí el dato de Fernando, la cuñada de Manuel Núñez. Ahora, nosotros tenemos nuevos antecedentes con nuestro corresponsal en la zona de Pucón, en la zona de la 9ª región. No sé si estamos ya en contacto con él para poder conversar. Ricardo, con Ricardo Campos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Cuéntanos los últimos antecedentes del caso. Adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarles con mucho frío desde la zona lacustre de la Araucanía, pero claro, hay mucho que conversar respecto de todavía. La formalización va a ser dentro de un rato, a las 10 de la mañana acá en Pucón. Yo veía y escuchaba la nota de Carla Rodríguez y hay muchos datos que se han entregado incluso afuera del tribunal el viernes pasado. Hay clarificación respecto de un arma de fuego utilizada por ejemplo, que no sabíamos el viernes en la mañana muy temprano cuando conversábamos. Y hay, ojo, hay gente que le advirtió a Manuel que no trajera al sur, que no trajera hasta Pucón a trabajar a este joven Matías de 20 años de edad que termina quitándole la vida. Hay familiares que sabían de los antecedentes respecto de la muerte de su madre, que él habría visto, todo muy confuso, que cuando le preguntaban a Matías cómo habría fallecido su mamá, aparentemente él habría visto todo, estuvo en duda su participación, incluso habría estado acusado de haber participado en la muerte de su madre, todo muy joven, muy niño, en una situación que causaba duda en la familia. Y le habían dicho a Manuel, cuidado con este niño de 20 años, no lo lleves. Hubo familiares que le advirtieron lo que podría llegar a ocurrir. Es de verdad complicadísimo hablar respecto de este tema. Y claro, hubo gente y familiares y amigos que le hablaron de estos antecedentes de Matías a Manuel. Muchachos, yo no sé, hay mucho más que conversar todavía, ¿no? Es impresionante los antecedentes que surgen de este caso. Hablamos de un joven que a los 17 años fallece su madre, supuestamente un suicidio, y que él quizás estuvo involucrado, 17 años, ojo, buen antecedente para poder entender quizás cómo funciona la mente de este joven, de Matías. Todos los antecedentes de este caso, cómo ocurre la desaparición de Manuel, ¿fue advertido entonces por su familia respecto de los antecedentes de este joven familiar? Posible. Es impresionante cómo el padre de Manuel tenía esa sensación en su cuerpo, en su corazón, de que algo malo había ocurrido con su hijo. Evidentemente tenían sospechas desde el primer día y sospechas contra Matías también. O sea, quienes investigaron el caso, tanto nuestro corresponsal como Carla Rodríguez, daban cuenta de esas dudas que había en la familia respecto de Matías Díaz. Eso llama la atención, Paula, del por qué varias personas habían advertido que no lo llevara a vivir con él. Algo había, algo se conocía, más allá del tema del suicidio de la mamá, que hacía a gente sospechar que eso no podía terminar bien. Absolutamente. Llama mucho la atención que la misma familia diga, nosotros le advertimos, o que hubo alguien que le advirtiera respecto al antecedente de este joven. Realmente el análisis que hay que hacer del perfil de él es fundamental en este caso, es fundamental que lo hagan los investigadores, es fundamental que ocurra algo. Quizás hoy día, el día de la formalización, no se hizo el viernes, se extendió el plazo de detención para poder formalizarlo él. Evidentemente esto es para reunir más antecedentes para poder formalizarlo bien. Ahora, contamos aquí en nuestro estudio con Mauricio Valdivia, un experto en hacer perfilaciones de este tipo de casos, que lo conversábamos fuera de pantalla. Mauricio, por Dios, qué complejo este caso, qué extraño de hacerse un perfil como este, ¿no? La verdad que, buenos días. Cuando hablamos de un descuartizamiento, siempre estamos frente a una situación que a lo menos es bizarra y extraña. Es decir, tampoco son muchos los casos que pasan en nuestra realidad. Tenemos que contextualizar que los homicidios de nuestro país tampoco estamos dentro de lo mejorcito que hay en Latinoamérica. Algo peor que Francia. Tenemos 3 homicidios por cada 100.000 habitantes, Francia tiene solo 1. ¿Sí? ¿Podríamos estar mejor? Sí, podríamos estar mejor. Pero cuando hay crímenes bizarros como estos, cuando hay crímenes extraños, cuando hay descuartizamiento, estamos hablando de dos grandes posibilidades. Una, el crimen organizado, que por suerte en nuestra lógica de país, esto todavía aparentemente no ha entrado de manera relevante. Y lo otro es el crimen patológico. Es decir, el descuartizamiento no cae dentro de lo que es el crimen común, la delincuencia común, sino que siempre va a haber asociado algún desencadenante. Y en este aspecto,
la mayor parte de los casos está bien asociado a psicosis, es decir, pérdida de juicio de realidad. Pero aquí hay un elemento que es central, es decir, se incendió la casa. Sí. Había entonces una intencionalidad de ocultar. Así que, extrañamente y en contra de lo que el perfil normalmente nos entrega, que hay patología grave, más bien vinculada con la locura, pérdida de juicio de realidad, en este caso podríamos pensar en psicopatía, decir maldad, dañar. Eso es como la única explicación que uno encuentra a este caso, porque es raro. Yo decía el otro día, Matías, este joven, debería estar agradecido del empresario. Mal que mal es una persona que le dio plata, porque le dio trabajo, y como si fuera poco, se lo lleva a vivir a su casa. Claro. Entonces las justificaciones que él da no es que me debía plata, pero ya incluso le estaba pagando alojándolo en la casa. Ya tenemos que considerar que la adolescencia es un periodo crítico del desarrollo. No todos los adolescentes van a hacer esto. Pero cuando hay cierto trastorno, la adolescencia además es un momento que provoca lo que se denomina la búsqueda de sensaciones, es decir, la búsqueda de un actuar impulsivo, la búsqueda de desahogar, de contener, de no controlar emociones y mediatizar la conducta esencialmente a través del impulso. Por lo tanto, si él sintió que estaba siendo engañado, la verdad que una posible respuesta es la muerte. Tenemos que esperar qué sucede con las evaluaciones psiquiátricas, con las evaluaciones psicológicas a las cuales va a ser sometido. Pero ya con el tema del descuartizamiento estamos frente a una situación que no es propia de la delincuencia común. No. Es una delincuencia patológica. Ya, porque eso te quiero preguntar, ¿eso lo previó desde un comienzo en el caso de Matías o el tipo mató, se desesperó, se asustó y siguió con el siguiente paso? No, posiblemente aquí estamos frente a un delito en que no hubo planificación, no ha habido elaboración. Es decir, no hay un plan para llevar a cabo esto, sino que desgraciadamente, y posiblemente esto es más peligroso, porque tenemos a alguien que siente una emoción disruptiva, una emoción impulsiva, una emoción agresiva y la actúa directamente. Se denomina acting out, actuar la emoción afuera. Y en eso es más peligroso lógicamente que incluso elaborar un plan. Sí, claro. Sí. Y Paula, hay muchas dudas respecto a él. Yo no sé si hay antecedentes, por ejemplo, si la mamá era su único familiar, cómo conoce al empresario, hace cuánto tiempo, por qué se lo lleva a vivir con él. ¿Hay algún antecedente de esa información? Lo que sabemos es que Fernanda Osorio, quien sale incluso en la nota que revisamos recién, es prima de Matías Díaz. Y es ella quien lleva a Matías a la familia, quien lo involucra en la familia. Es ella quien duda de él también, lo plantea en la nota, que dudan de la muerte de la madre. Esa es la forma en que él ingresa a la familia ahora, que él se lo trajo durante un mes y medio acá a Pucón a trabajar con él, es un antecedente importante. ¿Por qué se lo lleva a pesar de las dudas que existían? Eso también debe investigarse. Nosotros conversamos con amigos de Manuel después de conocerse el nuevo antecedente y tenemos algunas de sus reacciones. Escuchemos. Toda la familia mal, nadie se puede explicar lo que este muchacho Matías hizo, cosa que no tenemos explicaciones, nadie nos podemos explicar el por qué cometió este error fatal de matar a Manuel, de descuartizarlo. No, nadie se lo puede explicar, o sea, si era por problemas de plata, no entendemos el porqué, o sea, qué tiene en la cabeza ese muchacho, nos tiene a todos acongojados, nadie sabe cómo darnos una explicación. Eso resume perfectamente tiene en la cabeza este muchacho, lo que sienten todos los amigos, toda la familia de Manuel, no entender por qué ocurre esto. Aquí nos enfrentamos a dos escenarios que parecen ser claros desde hoy. Una opción es que este joven haya tenido, como plantea muy bien Mauricio, algo patológico, un brote psicótico, digámoslo de alguna forma, para que la gente lo entienda. Y que actuó de esa manera, lo que lo haría, ojo, inimputable. Claro. Para que lo tengamos súper claro, cuando alguien es declarado loco o demente frente al tribunal, por ejemplo, por un brote psicótico, es declarado inimputable. Por lo tanto, se va a un hospital psiquiátrico. Otra opción es que este joven tenga una psicopatía. Eso no lo hace inimputable ante la ley. Él tiene que enfrentar el juicio y recibir una condena. Claro. Estas son las dos opciones que hoy día enfrentaríamos quizás en este caso, después de que conozcamos los análisis psiquiátricos. Pero una persona que tiene de pronto el impulso de matar, o sea, claramente está enfermo, ¿o no? Pero, ¿y si se descubre que tiene autoría o alguna acción en la muerte de su madre? Ya no hablaríamos de un solo brote. Había algún antecedente. Qué importante Paula, eso, ¿no es cierto? Ese aspecto cobra un sentido muy relevante, dado que una actuación con este nivel de violencia, es decir, no solamente le dio muerte, sino que además de darle muerte, lo descuartizó. Y además quemó la casa para ocultar aparentemente evidencia. Eso sería bastante explicable desde el punto de vista si hay una muerte previa, si hay delitos previos. Desde los antecedentes policiales y penales reales no se le conoce antecedente delictual como tal, pero es muy probable, y ahora justamente
miren cómo reconstruyendo a partir de la información actual, reconstruimos el pasado. Sí. ¿Es esperable que haya participado en la muerte de su madre? Posiblemente. Puede ser. Dado que la conducta criminal que ha manifestado ahora es de alto nivel de violencia y de una irracionalidad pero extrema. Y porque además Mauricio genera sospecha en su propio entorno, que es algo que no ocurre normalmente. Claro. O sea, si a un hijo se le muere la mamá por un suicidio, es muy raro que alguien sospeche que ese hijo tuvo participación. En este caso, siempre existió la duda de que él no había sido totalmente transparente, que no calzaba la información que él había entregado respecto a lo que realmente había ocurrido. Entonces, da la sensación de que sí tenía ciertas características de personalidad distintas. Justamente, ahí dijiste la palabra más clarificadora, es decir, es extraño, es distinto. Va a ser muy relevante lo que se plantea en la exhumación. Desde esta perspectiva, dado que va a ser relevante además hacerle todo el seguimiento a él, es decir, reconstruir cuál ha sido su vida hacia atrás para relacionarlo con este caso. Hay que tener en consideración, sí, que posiblemente aparece como poco lógico, poco racional el que la madre se haya colgado con un cinturón de la barra de la cortina del baño. Pero tenemos que recordar que incluso hay situaciones en las cuales la gente se cuelga de la silla, y no necesita una suspensión completa para que justamente se produzca la muerte. Además, ahí en la nota señalaban que él habría visto este hecho. Él presenció este hecho y fue la primera persona que habría visto a su madre fallecida. Eso es lo que relatan. Por lo menos la prima lo plantea de esa manera, que él estaba ahí, que él vio lo que pasó. Y eso hoy también lo hace mucho más sospechoso todo. Más sospechoso lo hace cuando la prima dice que cuando le preguntaban tiempo después, 17 años tenía en esa época, recordemos, le preguntaba qué pasó, él daba versiones distintas cada vez que le preguntaban. Eso lo hacía sospechoso para su propia familia. ¿Es normal, Mauricio, de confesar sus crímenes después de tanto poco tiempo al final? En este caso, por eso yo decía, habría que reconstruir su vida ahora hacia atrás y verificar que ahora él entregó la información, lo cual esa entrega de información también genera duda en relación al tipo de diagnóstico que podíamos tener de él, porque también no es esperable, pero podríamos pensar... Pero en términos de perfil, ¿es normal? ¿Sí? No es normal que confiese. La confesión se produce a partir de la culpa que tiene que ver con arrepentimiento, es decir, con sufrimiento por lo que hice. Si estamos frente a la psicopatía, eso no existe. Eso no es posible. Eso claro, no existe. Absolutamente. Si estamos frente a la psicosis se genera a partir del delirio y la alucinación. Por lo tanto, tampoco habría una culpa, habría dolor, pero tampoco hay culpa ni arrepentimiento. Ahora, Mauricio, en los casos de brotes psicóticos que hemos conocido, donde ha habido asesinatos, son bien distintos. Hay gente que dice, por ejemplo, que le habló el diablo y que le dijo que matara a una persona. Eso es más o menos lo que uno tiene idea de un brote psicótico. En este caso no pareciera tener ningún antecedente en nuestra así. Realidad nacional, criminológicamente hablando, posiblemente el caso más emblemático es Rodrigo Orias. Absolutamente. Rodrigo Orias no mató al sacerdote, me van a decir que estoy loco yo. En este caso, Rodrigo Orias no mató al sacerdote, sino que lo que hizo Rodrigo fue acabar con el demonio que tenía en su cabeza y que seguía escuchando. Una de las cosas que hizo Rodrigo después de dar muerte al sacerdote fue clavarse el cuchillo en el cuello. Pero lo que se estaba haciendo era que no quería seguir escuchando las voces. En este caso, Mauricio, es difícil pensar en eso por los antecedentes que tú dabas, porque lo descuartizó y porque también después quemó su casa. Hay varios casos de descuartizamiento, pero encontramos después al autor del hecho con el cuchillo en la mano y con manchado de sangre. Por lo tanto, actúan en torno a la alucinación y al delirio. En este caso, lo que destaca esto, lo que lo hace raro incluso para considerar eso, es que haya quemado la casa. ¿Por qué? Porque quemó la casa para ocultar. Claro, y ahí justamente habla un poco de planificación. Más delictual. Es un acto delictual. Ahora es importante entender que la confesión de Matías nos lleva a la conclusión del caso. Es solo una parte. De aquí en adelante es importante que los investigadores, el Ministerio Público, reconstruya lo que pasó. Conversamos con el fiscal, escuchamos sus declaraciones a continuación. A lo menos hasta el día de hoy podemos ya afirmar que se trataría de un homicidio concretado por un tercero cercano a Manuel. Lo que se encontró es parte del cuerpo, el torso y la... Hasta el momento lo que se me ha indicado y que puedo adelantar es el uso de un arma de fuego. El resto de los detalles vamos a exponerlos el día lunes. ¿Qué había más implicado en el caso? Por el momento estamos descartando dicha hipótesis. Creemos que hay una sola persona que participó en este hecho. El diputado llegó por sus propios medios a la Fiscalía Local, nadie lo trasladó, él compró su pasaje, estaba en Santiago, llegó a las 10 de la mañana cuando fue citado, luego se desarrolló la diligencia durante la mañana y luego a mediodía, cercano al mediodía, si no estoy equivocado, se firmó esta declaración y se desarrollaron el resto de las diligencias.
esas son las declaraciones del fiscal Jorge Calderara. Uno de los antecedentes importantes es que también se investiga la posibilidad de que tanto víctima como victimario tuvieran otros negocios paralelos. Eso también es un detalle que no se nos puede ir, que es importante que ocurra de esa manera. Nuestro corresponsal, Ricardo Campos, que se encuentra en la zona, me imagino que hoy día están preparados para asistir a la formalización y conocer nuevos antecedentes. Sí, les ayudo, les comento algo muy importante. Primero, él en la declaración señala, Matías, que no tuvo participación en el incendio de la casa. Por ende, la Policía de Investigaciones está muy pendiente respecto a la participación de terceras personas. ¿Habría más involucrados? Esa es una pregunta que se hace todavía a la PDI. Matías dice que él no tiene nada que ver con el incendio de la casa. Esa es parte de su declaración. Segundo, es un hecho aparentemente que Manuel no solo tenía deudas con él, sino que también con antiguos trabajadores, amigos también incluso de él, que colaboraron en la misma función de mueblista, también acusarían ante la PDI que les debía dinero, millones de pesos incluso. Otro punto clave es lo que va a revelar el informe de autopsia que se va a entregar dentro de un rato acá en Pucón, en la formalización de cargos que son por homicidio, además en contra de Matías. El informe de autopsia llega a las 10 de la mañana y esta es información confidencial. A las 10 de la mañana el Tribunal de Pucón va a estar ahí el documento, informe de autopsia que va a revelar, aparte del cuerpo que fue hallado, sí, a esa hora va a tener el fiscal en su mano este documento que va a revelar, y es de mucha importancia, finalmente, qué le provoca la muerte. Si es el disparo, como dice Matías, que utilizó un arma de fuego, o si es otra cosa lo que, digamos, lo que les genera la muerte. Va a confirmar o descartar la declaración y confesión de Matías, algo muy relevante para la investigación. Ricardo, hay muchas preguntas en este caso, vamos a quedar muy atentos a este informe que tú dices de las 10 de la mañana. Paula, muchas gracias, seguiremos informando qué es lo que sucede porque hay harta incógnita. Mauricio, buenos días.